pues quería empezar, por supuesto, agradeciendo la invitación y el cuidado a la UOC y a Lluïsa en particular. Tendré la inmensa alegría de poder escuchar al resto de compañeras, que para mí es un auténtico lujo. Como habréis visto por la presentación, yo no vengo del campo de la educación social, tampoco de la intervención social. Quería como empezar, ¿no?, ubicándome desde un espacio muy concreto de pensamiento. Yo vengo de un barrio de Madrid, pues el barrio que siempre sale así como en las noticias porque tiene mayores índices de población migrante, ¿no?, en la ciudad. Población que llegó como en un momento muy concreto y de una manera como muy rápida, produciendo una transformación en el barrio considerable, en torno al cual pues, surgieron muchas cosas, buenas, malas, pero entre otras en las que yo estaba, pues movimientos o espacios que intentábamos como generar lugares de encuentro y apoyo, ¿no?, entre esta población que acaba de llegar, ¿no?, y nosotras que de alguna manera poco podíamos ofrecer más allá de nuestro conocimiento de cómo funcionaban las cosas, ¿no?, en Madrid, en una ciudad como Madrid, ¿no? Cuando digo cómo funcionaban las cosas me refiero a cómo funcionaban los servicios sociales, o cómo funcionaba inscribirse en un padrón, o cómo funcionaban, ¿no?, pues, pequeños trámites burocráticos, ¿no? Nuestra sorpresa cuando empezamos como en este trabajo fue darnos cuenta de cómo funcionaban las cosas, ¿no? No, ya digo, no desde el lugar del profesional, sino desde el lugar, pues, de alguien que intenta como adentrarse, ¿no? Y al adentrarse empiezas a descubrir, por un lado, ¿no?, lo que siquiera empiezas como a olfatear un poco, ¿no?, lo que supone la experiencia migrante en todos sus sentidos, pero también empiezas a tener que entender lo que supone la lógica de ciertas profesiones y de ciertas formas de funcionamiento, ¿no?, institucional que te desbordan, ¿no? Y este trabajo como de acercarse, ¿no?, a intentar conocer para de alguna manera penetrar, ¿no?, en esas instituciones, pues lo hemos seguido mucho tiempo, ¿no?, no solo en esta primera red de apoyo que mencionaba Nizaya, ¿no?, el ferrocarril clandestino, sino también en otras redes que han surgido al hilo de las distintas exclusiones que se han ido superponiendo, ¿no?, sobre la población migrante, sobre todo con respecto a la sanidad, ¿no?, como parte de un colectivo que se llamaba Yo Sí Sanidad Universal, ¿no? Entonces, bueno, era solo por ubicar un poco de dónde salen las preguntas y las reflexiones, ¿no?, que cuento yo hoy, pero que en realidad son parte de un proceso colectivo donde han pensado mucha más gente conmigo, ¿no? Cuando empecé, ¿no?, digo, ¿por dónde empiezo, ¿no?, a articular todo esto? ¿Cómo podemos entender el papel que cumplen las formas de exclusión racial en las políticas de protección o de intervención social, ¿no? Y pensaba, bueno, si cumplen un papel, es que tiene que haber un guión, ¿no? ¿Cuál es ese guión, ¿no? Para mí es como la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es ese guión al servicio del cual se cumple un papel? Y inevitablemente siento que ese guión hay que nombrarlo, ¿no?, bajo el término de neoliberalismo, como el marco en el cual para mí tiene sentido pensar cuál es el papel que cumple el racismo institucional hoy en día, ¿no? Cuando digo el neoliberalismo no me refiero, obviamente, ¿no?, a ese sistema económico que regula los mercados, sino que me refiero en concreto a esa forma de gobierno de lo social que intenta hacer que lo social funcione a la manera del mercado, ¿no?, a esa lógica que, más allá de lo que sucede en los centros financieros, intenta reproducir, ¿no?, las mismas formas de funcionamiento de la empresa en lo social, ¿no? Y cuando hablo también de una forma de gobierno, no me refiero a una forma de gobierno que está localizada en el Estado, ¿no?, o en una esfera de poder concreto, sino me refiero a una forma de gobierno como conducción, es decir, a un gobierno que lo que intenta, a través de múltiples instituciones, canales, relaciones, agentes, es estructurar nuestro campo de acción posible, es decir, hacer que ese modelo de mercado, ese modelo de empresa vaya permeando a todas las capas de lo social
y haga que nosotras, como sujetos, ¿no?, nos funcionemos de acorde también a esas lógicas, pero no porque nadie nos lo ordene, sino porque comencemos a desearlo, ¿no? Desde ahí, las instituciones, el campo profesional, el Estado, no son más que instrumentos, ¿no?, dentro del arte de gobernar, ¿no?, que podríamos hablar de ello. Por tanto, voy a pensar, o cuando hable todo el rato de gobierno, voy a pensar como una actividad que sucede en cada uno de los espacios más pequeños y cotidianos en los que nos movemos, ¿no? Por tanto, cuando hable o ejemplifique, ¿no?, de las relaciones entre profesionales de lo social y la gente que tiene que tomar contacto con ellas, no estoy hablando estaré hablando de gobierno, ¿no?, en el sentido de esta actividad que modula nuestro campo de acción, ¿no? Para hacer que lo social funcione como una empresa, hay dos operaciones fundamentales, ¿no?, que lograr. Si pensamos en qué es lo que hace que las empresas prosperen, ¿no?, qué es lo que hace que las empresas avancen, cualquier economista lo primero que te diría es la competencia, ¿no? Deja dos empresas que compitan entre sí y solas se las apañarán para lograr mayores cuotas de productividad. Trasladar ese modelo a lo social significa intentar poner la competencia en el centro de la vida, es decir, pensar que multiplicando las situaciones de competencia que suceden en los distintos ámbitos de la vida, los seres humanos podremos, pues, ¿no?, casi de manera instintiva, avanzar. La sociedad avanzará sin necesidad de que ningún Estado, ninguna política pública intervenga mucho, porque será la propia competencia la que nos haga de estímulo, ¿no? Por tanto, la primera operación de este modo de gobierno neoliberal debería de ser lograr multiplicar las situaciones de competencia en cada nicho de lo social. Y la segunda operación fundamental será lograr que nosotras como sujetos nos conduzcamos a nosotras mismas conforme a esa lógica de competencia. Es decir, no es solo una cuestión de vamos a poner un montón de coles a competir entre sí y vamos a publicar, como se hace en Madrid, rankings de colegios para que tú puedas elegir cuál es el mejor colegio y así los colegios compitan entre sí, no hace falta subvenciones, ya avanzarán, sino también que nosotras deseemos esa competencia y que si vamos a inscribir a nuestro hijo en el cole, digamos, yo quiero que mi hijo sea el mejor y por tanto voy a abrir ese listado y voy a inscribirle en el mejor colegio, ¿no? Eso tiene que ser una política de movilización de nuestro deseo, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar como explicar, ¿no?, tras este pequeño marco, es cómo esta competencia y este deseo proliferan gracias a la intervención social, no solo lo que pasa, es decir, hay muchísimos mecanismos, ¿no?, para hacerlo, pero ¿no?, el tema de las jornadas extensas es donde voy a centralizar mi mirada. Entonces, proliferan. ¿Y qué papel en concreto cumple ese racismo, el racismo institucional, a la hora de producir situaciones de competencia y de movilizar ese deseo a competir, ¿no? Entonces, decía Nizaya en su introducción, y yo lo voy a retomar desde ahí, ¿no?, la mejor manera de introducir competencia es generar desigualdad. Una sociedad que sea igualitaria, por definición, va a tener muchísimas menos cotas de competencia, ¿no? Allá donde hay escasez, allá donde hay algo que ganar, se va a instaurar, ¿no?, la competencia. Por tanto, para lograr generar desigualdad hay un dispositivo fundamental que es el dispositivo de frontera, ¿no? O sea, uno de los mayores productores y reproductores de desigualdad en nuestra sociedad es el dispositivo frontera, ¿no? Decía Nizaya en su introducción, no hay que pensar la frontera como eso que está, ¿no?, en los lindes de nuestro Estado, no hay que pensar la frontera como esa playa a la que llegan cadáveres, ¿no?, sino hay que pensar la frontera como un dispositivo permeable que no siempre está ni tan cerrado ni tan abierto, es decir, que las fronteras se abren y se cierran según las necesidades, ¿no?, laborales, ¿no?, o de flujos que existan, pero también las fronteras sirven para gestionar una vez que las personas han llegado a un determinado lugar.
Es decir, el dispositivo frontera no solo gestiona quién entra y quién puede pasar y quién no y bajo qué condiciones a un determinado territorio, sino que una vez dentro de ese territorio funciona como elemento de gestión, ¿no? En ese sentido, las fronteras podríamos decir que lo que han hecho es proliferar y multiplicarse al interior de los estados-nación, ¿no? Entonces, las tenemos en multitud de espacios, pero sobre todo se han difuminado en esos espacios. Es decir, cuando yo pongo un control policial en una plaza, me es fácil identificar ahí que hay un dispositivo de frontera. Bueno, me es fácil, ¿no? Debería ser fácil. O cuando pongo un centro de internamiento, ¿no? en una ciudad. Pero hay muchísimos dispositivos más sutiles, ¿no? Más invisibles, donde esta lógica fronteriza, ¿no? De voy dejando pasar según a quién y con qué y a qué precio, se difumina y resulta mucho menos perceptible, ¿no? Y eso es a los que a mí me gustaría fijarme, ¿no? Entonces, a través de multitud de dispositivos, o sea, de fronteras internas, lo que se van a ir generando, lo que voy a intentar ir describiendo, ¿no? Cómo se genera, son multitud de categorías de sujetos, cada uno de los cuales con distintos derechos asignados, ¿no? Entonces, no se puede hablar de los sujetos migrantes como un todo, porque habrá, en función de su origen, de su situación administrativa, ¿no? Dentro de su situación administrativa, regular, el tipo de tarjeta que tenga, el tipo de contrato si es que lo tiene, el color de la piel, el capital social que tenga, las mayores o menos redes, el grado de conocimiento que tenga de una institución o no, todo eso, ¿no? Van a ir generando posiciones muy desiguales, ¿no? Que hacen que sea imposible pensar entre sujetos migrantes, sujetos ciudadanos, ¿no? O entre sujetos migrantes, sujetos autóctonos, porque lo que tenemos es una multitud de categorías de sujetos migrantes, de sujetos autóctonos, de sujetos vulnerabilizados, de personas racializadas, de personas precarias, ¿no? Como si fuesen 1000 capas de un hojaldre, ¿no? Que hacen que la sociedad sea un continuo absolutamente hipersegmentado, ¿no? De posiciones sociales, claro, tremendamente desiguales y por ende en competencia, ¿no? Entonces, ¿qué formas toman estas fronteras internas que van a generar esta desigualdad ad infinitum, ¿no? Gracias a la cual vamos a generar los dispositivos de competencia? Pues hay unas formas que son muy duras y muy visibles, ¿no? Y en las cuales nada más las voy a enumerar, pero no voy a entrar en ellas, ¿no? Es decir, el que exista una ley de extranjería específica para un tipo de personas, el que la sanidad no sea universal y haya determinadas personas que puedan ser excluidas de ella, el que los servicios sociales, por lo menos en Madrid, que disculpad que también hablo desde ese marco, las personas sin papeles tengan vetado el acceso a ello, ¿no? Son como fronteras muy claras, ¿no? Los distintos tipos de tarjeta, puedes trabajar, no puedes trabajar en este sector, puedes trabajar solo durante un año y si te esfuerzas mucho te renovaré, ¿no? Todo ello son dispositivos claramente duros de frontera, ¿no? Que van generando esta desigualdad. Son visibles y perceptibles y de fondo plantean la primera forma de racismo institucional, en tanto que estos dispositivos son posibles porque tenemos un marco de sentido que los dota de legitimidad. Es decir, no sería tolerable para nosotras a lo mejor pensar que existe una ley distinta según el color de pelo que tengas, ¿no? Eso es una cuestión que no nos parecería tolerable, ¿no? Como no nos son tolerables ciertas muertes y otras sí nos son, ¿no? En ese sentido es una cuestión pues de lo que Fassán denomina biolegitimidad, ¿no? No todas las vidas valen lo mismo y desde ahí pueden existir vidas que pueden morir a las puertas de un hospital, como mucho nos escandalizaremos un segundo, pero en el fondo entendemos que no pertenecían aquí y que por tanto pues hay cosas que pueden fallar en un momento dado, ¿no? Es como la primera manifestación más dura del racismo institucional, pero como decía hay una segunda manifestación mucho más sutil y que nos mete de lleno en el campo de la intervención social, ¿no? Y de la protección social, que tiene que ver con el laberinto burocrático que se establece o que se instaura cada vez que una persona tiene que acceder a cualquier tipo de prestación, servicio, ayuda o programa, ¿no?
Podéis pensar en el campo que queráis, me da igual, o sea, puede ser una persona extranjera intentando regularizarse, puede ser una persona intentando acceder a una renta mínima, puede ser una persona intentando acceder a un plan de empleo, ¿no? A un servicio de dinamización de empleo. Lo primero que nos vamos a encontrar es una hiperinflación normativa brutal. Es decir, cuando tú intentas acceder hay 20 millones de normas que regulan eso, cada una a un nivel distinto, absolutamente fragmentadas, es decir, unas las dicta una entidad superior, otra inferior, otra simplemente es una instrucción interna, ¿no? Que generan una jungla en donde la mayoría de las veces ni las propias profesionales saben ubicarse, ¿no? Los canales de información, además, están absolutamente dispersos en multitud de entidades, centros, ¿no? Entonces hay lugares incluso o entidades hechas solo para informar, ¿no? Lo cual ya es un síntoma bastante claro, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? También es un síntoma bastante claro que cuando se detecta un problema de información se genere un dispositivo de información y no se cambie la normativa, ¿no? Porque eso significa que también hay algo útil en esa desinformación, ¿no? Una dispersión de canales opacos, complejos, ¿no? Una intenta navegar, por ejemplo, en páginas web institucionales, ¿no? Y decir que yo soy una persona con cierto capital cultural y es imposible manejarme, ¿no? Quiero pensar en alguien que a lo mejor esté menos habituado, ¿no? a estos canales administrativos, no sé cómo lo haría, ¿no? Multitud de leyes fragmentadas, de normativas que cambian continuamente, además, lo que valía ayer no sirve hoy, ¿no? Cualquier nueva posición, cambio de color político, verano que ha llegado, ¿no? Y de repente ha generado una nueva norma, no se sabe por qué, ¿no? Plazos que se superponen todo el rato, ¿no? Que son imposibles porque cuando se ha cumplido uno, el otro papel se te ha caducado, entonces tienes que volver a empezar, pero entonces la siguiente cita se ha vuelto a pasar, ¿no? Entidades que los gestionan dispersas en 1000 lugares, ¿no? No, es que esta depende de la Generalitat, no, pero es que esta depende del ayuntamiento, entonces, bueno, a ver cuál voy, ¿no? Trámites imposibles, lenguajes técnicos, ¿no? Que son prácticamente indescifrables, ¿no? Todo esto genera como un laberinto burocrático enorme del que depende la concesión de determinados derechos, ¿no? Es decir, una debe incluirse en ese laberinto y en función de eso conseguirá o no determinados derechos. Claro, esto además sucede precisamente para las personas que más contacto tienen con la administración y para las cuales ese contacto es más vital. Es decir, yo en un momento dado, que tengo una posición socioeconómica pues, relativamente privilegiada, me puedo dirigir a la administración a solucionar un trámite X. Pero claro, si lo que depende de mí es conseguir un informe de integración que es necesario para mi regularización, o conseguir la renta mínima porque sin ella no tengo presupuesto, o conseguir entrar en un, pues, ¿no? en un plan de empleo para después conseguir una bolsa, ¿no? Entrar en una bolsa de empleo, son trámites que para mí son vitales, ¿no? O sea, que afectan directamente a la sostenibilidad de mi vida y que además son constantes, ¿no? Con lo cual este laberinto burocrático se convierte en una constante para determinadas personas, ¿no? ¿Dónde está el racismo aquí? Institucional implícito. Está doblemente implícito. Primero, porque os decía, ¿no? El mecanismo de frontera, ¿no? Regularizando, es decir, bueno, no todas las personas van a tener el mismo éxito en este laberinto burocrático, ¿no? Es decir, según tú lo manejes más o menos, ¿no? O según a lo mejor provengas de un lugar donde los papeles que te piden son más fáciles, tendrás mayores posibilidades de lograr. Pero también está implícito porque oculta una única manera de entender la administración, los trámites, los protocolos, ¿no? Y su relación con ella, que hace que determinados sujetos estemos en una posición privilegiada para iniciar esa relación, ¿no? con los profesionales de lo social, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a mí esta idea de que la norma es única para todas, lo que está haciendo es invisibilizar que las situaciones de partida de unas y otras no son iguales. Por tanto, la supuesta neutralidad de la norma, igual que la supuesta neutralidad del saber o de la mirada, ¿no? De alguna manera oculta estas desigualdades de partida que hacen, claro, a mí me pueden exigir para entrar en un programa de intervención social tener el padrón,
¿Pero qué significa para mí tener el padrón? Para mí, como persona blanca, profe, tal, pues significa ir a una junta municipal, pedir cita, me viene mal porque tengo poco tiempo, pero ya está, lo consigo. ¿Pero qué significa para una vida absolutamente precaria, que se mueve continuamente de sitio en sitio, donde probablemente, ¿no?, la propia persona que le alquila le va a denegar el padrón? Significa una frontera clara e imposible, ¿no? ¿O qué significa pedirte tu inscripción de nacimiento? De nuevo, para mí nada, pero si mi inscripción de nacimiento está en un lugar remoto, de una aldea de la Sierra Andina, donde no tengo ni siquiera certeza de que aquello se inscribió, pues de nuevo significa un imposible, ¿no? ¿O qué significa para mí el lenguaje técnico, ¿no? Pues puede significar darle 3 vueltas a un texto, ¿no?, y tener que subrayarlo y decir a ver exactamente qué carajo me están pidiendo aquí. Pero claro, cuando una ni siquiera habla bien un determinado idioma, eso se convierte en una frontera radical, ¿no? Entonces, claro, todos estos dispositivos, ¿no?, que a veces hemos llamado como de burodisuasión, ¿no?, esa burocracia previa, ¿no?, al acceso a cualquier programa de intervención o de protección social, constituye esta doble frontera, ¿no?, segregando quienes vamos a poder tener más posibilidades de entrar o no y ocultando esta idea de que las normas no son iguales para todas, ¿no? Genera además como una vulnerabilidad y un desamparo muy fuertes, en tanto que, como no es una denegación directa del derecho, como no es una forma de exclusión directa, simplemente es meterte en una jungla normativa y allá te apañes, ¿no? No hay ningún momento que se te diga no directamente, ¿no? Tú estás fuera, con lo cual se desarticula también la posibilidad de decir, ¿no?, esto es un sistema racista, ¿no? Parece que todo es una cuestión de casuísticas individuales, ¿no?, que te faltó un trámite, ¿no? En ese sentido es absolutamente compatible con un discurso garantista, ¿no? O sea, el Estado puede decirse universal y articular a la par estos mecanismos mucho más sutiles e invisibles que van generando esta desigualdad, ¿no? Pero también tiene otro efecto que me parece importante señalar, y es que todo este marco burocrático genera un amplio margen para lo que hemos llamado la arbitrariedad estructural, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Claro, en tanto que el derecho o el acceso a un programa, ¿no?, o el acceso a un protocolo está mediado por toda esta maraña de trámites y de burocracia, de repente al profesional de lo social se le coloca en una posición de árbitro, ¿no? Es decir, claro, como no es un reconocimiento directo, hay un margen de decisión que recae sobre el propio profesional de lo social, ¿no?, que tiene que hacer frente a ello, ¿no? Hay un espacio de incertidumbre y de inseguridad en la que el profesional se coloca en el centro, ¿no? Y de él y de ella depende la responsabilidad para informar, para ver de qué informas, para orientar hacia un lugar u otro, para decidir en último término quién entra o quién no, ¿no? Hablamos como de arbitrariedad estructural porque no creemos que pueda entenderse como una mera discrecionalidad. Es decir, no es que existan un conjunto de criterios y de normas, ¿no?, que a mí me digan, bueno, a ver, tengo este protocolo, luego tengo esta casuística individual, a ver cómo lo aplico, ¿no? Esto sería un poco la discrecionalidad, ¿no? Pero yo tengo este protocolo claro y es una cuestión, bueno, de declinarlo en una situación práctica. No creemos que sea eso. Pero tampoco es una arbitrariedad total, en el sentido de que, aunque efectivamente, ¿no?, al trabajador social de un centro de salud le puede corresponder en un momento dado decidir quién puede acceder o no al sistema sanitario, al menos en Madrid sucede así, ¿no?, o a un dinamizador vecinal decidir a dónde te mando a ti, qué hago contigo, ¿no?, a qué recurso te mando, ¿no?, a un gestor de la REMI, de la renta de mínima inserción, ¿no?, lo mismo, elaborar un informe y pudiera parecernos, ¿no?, que en medio de esa jungla cada uno hace lo que quiere. La realidad es que las respuestas no son completamente diferentes. O sea, como lo que nos hemos ido encontrando es que las distintas respuestas de los profesionales mantienen cierta relación entre sí. Entonces, no es una declinación práctica de criterios, pero tampoco es una arbitrariedad absoluta. Entonces, es una arbitrariedad estructural en la medida en la que las disposiciones de apertura y de cierre que tienen las y los profesionales de lo social
otorgan una regularidad en sus decisiones, ¿no? Hay una cierta regularidad, ¿no?, en esa disposición de abrir o cerrar, de dejar entrar o de no dejar entrar, ¿no? Y esa regularidad está conformada a través de un montón de hábitos profesionales y de procesos de subjetivación donde, y aquí nos vuelve a aparecer por tercera vez, el racismo institucional cumple un papel fundamental, ¿no? Hay una antropóloga, Anna Stoller, que habla, me gusta la palabra, ¿no?, de comunidades de sentimiento, ¿no? Como en un determinado centro de servicios sociales o en una determinada cooperativa se producen, dice ella, se construyen comunidades de sentimiento entre las distintas profesionales que hacen que de alguna manera las interpretaciones, ¿no?, que hacemos de la realidad, ¿no?, lo que legitimamos, lo que no, tiene cierta coherencia con manifestaciones públicas, ¿no?, como por ejemplo no hay para todas el abuso que los extranjeros hacen de determinadas etapas. Es como que existe, ¿no?, una correlación entre ciertos marcos interpretativos que funcionan afuera, ¿no?, y esas comunidades de sentimiento que funcionan dentro ¿no?, de cada una de las instituciones de lo social, que generan estas comunidades de sentimiento a las que se adscriben las profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas comunidades de sentimiento están hechas de muchas cosas, pero a mí al menos me gustaría señalar, ¿no?, y hilo con lo que Nizaya planteaba en su intervención, tres de ellas, ¿no? Una de las primeras cosas de las que está hecha esta arbitrariedad estructural es de lo que denominamos el culturalismo, ¿no? Esa idea que mencionaba antes Nizaya, ¿no?, de que el otro es un todo homogeneizado, ¿no? Entonces, cuando yo tengo delante a una persona, en esos márgenes de arbitrariedad estructural que me concede el laberinto burocrático, ¿no?, y la desigualdad de acceso a los derechos, el diagnóstico, la interpretación, la codificación que hago de esa persona la hago en términos culturalistas, como miembro de un colectivo concreto, ¿no? Entonces, ese colectivo concreto aparece además como inmutable, ¿no? Por tanto, otorga como una capacidad de diagnóstico muy rápida, ¿no?, que además es útil porque la mayoría de las veces las decisiones que tiene que tener el profesional son rápidas, ¿no? Es decir, no tiene toda la vida para pensar qué hacer con esa persona porque tiene mil, ¿no? La sensación de desborde es como muy continua, ¿no? En ese sentido, estas imágenes, ¿no?, del otro como una persona perteneciente a un colectivo inmutable y que puedo predecir su comportamiento gracias a, ¿no?, su adscripción a ese colectivo, resulta tremendamente útil, ¿no? Claro, por supuesto, esta situación es siempre otra, ¿no? Eso lo explicaba Nizaya muy bien, que es decir, la cultura es siempre del otro, ¿no? Nosotros no estamos, entonces depende de quién te venga, ¿no? Si la persona que recuerdo, ¿no?, cuando charlando con trabajadores sociales más o menos críticos, como te decían, claro, cuando te viene una persona de aquí, que no, sobre todo al principio de la crisis, ¿no?, que como que había gente nueva que acudía a servicios sociales, ¿no?, que no te entraba dentro de tus categorías, ¿no?, los gitanos, las marroquíes, tal, era como decían, no sabías qué hacer con ella, ¿no?, porque como que te faltaba esta cosa de ¿y esta quién es y qué hace aquí?, ¿no?, porque no estaba esta culturalización, ¿no?, sirviéndonos como argumento, ¿no? En ese sentido, ¿no?, el culturalismo, vale, 3 minutos, entonces iba a poner un ejemplo, primero salto. A veces declina como en una variable mucho más fuerte que sería el racismo cultural, ¿no? El racismo cultural sería como un paso más en el culturalismo, ¿no?, entendiendo que estas homogenizaciones del otro, ¿no?, se hacen, ¿no?, en los mismos términos en los que el racismo definía la raza, ¿no? La raza era esa jerarquización de los grupos humanos en función de un patrimonio genético distinto, ¿no? El racismo cultural es esa diferenciación y jerarquización de los grupos humanos en función de un patrimonio
¿no? Que no es genético, pero que es cultural y que casi funciona como si fuese un patrimonio genético, ¿no? Por lo que decía esta cuestión de que sirve para predecir, ¿no? El comportamiento de todos. En ese sentido, desde este lugar se explican un montón de programas de intervención, ¿no? Por ejemplo, en Madrid tenemos, para atender a la población migrante, centros de participación e integración divididos por regiones geográficas, ¿no? Presuponiendo que la población rumana tiene unas necesidades, ¿no? de atención distintas de la población africana, porque eso sí, puedes hacer un centro africano en su conjunto, pero luego otro rumano, ¿no? Otro paraguayo, no se sabe por qué, se ve que la población paraguaya te ve algunas particularidades distintas de, por ejemplo, la ecuatoriana, ¿no? Que también tiene su centro. Entonces, como toda la integración, o sea, todos los mecanismos como de información y tal, parten de estos centros absolutamente folclorizados, ¿no? de atención, pero también lo ves, ¿no? en los diagnósticos que cualquier profesional emite sobre los comportamientos del otro, ¿no? Atendiéndolos o escribiéndolos todo el rato a pautas culturales, ¿no? muy concretas, como la interpretación de la violencia de género como una cuestión propia de la cultura marroquí, ¿no? Entonces, o la interpretación de ciertas pautas de crianza, ¿no? En la calle tal y cual, como propias de una población concreta, ¿no? Preñan además las relaciones de desconfianza entre los profesionales y los usuarios, ¿no? En el sentido de que pues cuando un usuario es adscrito a determinados patrones, ¿no? Por ejemplo, la población gitana engaña y miente, ¿no? Pues cuando estás delante de cualquier persona gitana, la sospecha continua es que te va a mentir, ¿no? Recuerdo una entrevista, ¿no? en la que yo estaba presente, ¿no? Con una mujer senegalesa, por ejemplo, ¿no? que estaba pidiendo una determinada ayuda de necesidad, ¿no? Ella decía, mi marido no está, ¿no? Entonces la trabajadora social inició como todo un cuestionario, ¿no? súper duro de cara a intentar que ella reconociera que su marido la había abandonado, pero su marido no la había abandonado, pero todo, ¿no? el objetivo de ella es pues, porque los senegaleses os dejan solas, ¿no? Entonces al final la pobre mujer lo reconoció, aunque la persona simplemente es que estaba de viaje en ese momento concreto, la pobre ya acabó reconociéndolo, ¿no? En una especie de sensación de si no lo reconozco no se me va a dar la legitimidad como sujeto demandante, ¿no? de esa ayuda, ¿no? O por ejemplo, ¿no? yo colaboro con una asociación, Senda de Cuidados, que intenta como conseguir condiciones de trabajo dignas para el empleo doméstico, ¿no? Hacemos también una bolsa de empleo, es un programa de intervención social en ese sentido, ¿no? Y claro, es brutal, o sea, todos estamos formados por gente que venimos, ¿no? como de espacios de lucha, ¿no? Pero claro, de repente dices, ¿qué hago? Con una mujer bangladesí, no la van a contratar. O sea, no la van a contratar. Sabes perfectamente que hay determinadas mujeres que por su lugar de origen, ¿no? pues tienen pues muchas más facilidades. Incluso se nos demanda por teléfono, ¿no? Mira, yo es que por las condiciones de mi madre preferiría que fuera ecuatoriana, que son muy, ¿no? que son muy suaves, ¿no? Entonces como que esta cuestión está presente como una tensión continua, ¿no? Entonces claro, tú inicias todo un proceso de inserción sabiendo que se va a truncar en un momento dado, o sea, que no lo vas a lograr, ¿no? Ni os cuento si entra el género por medio, ¿no? Intentas formar a un varón senegalés para que cuide, ¿no? Tú lo puede hacer maravilloso, pero sabes que hay un tope, ¿no? Ahí. O por ejemplo, colectivos que generan más o menos simpatías, incluso según la historia de un determinado barrio, ¿no? O sea, en el centro de salud de mi barrio hay colectivos que tienen mucho más difícil el acceso a la sanidad en Madrid depende de un informe del trabajador social y sabes perfectamente que determinados colectivos que generan más recelos tienen menos posibilidades de lograr ese informe de la trabajadora social y se está jugando, ¿no? su acceso a una cuestión tan básica como la sanidad. Acabo en un minuto. La otra cara del culturalismo y el racismo cultural es el sociocentrismo, ¿no? Que sería otra de las cosas que preña esta arbitrariedad estructural, ¿no? El sociocentrismo entendido como esta mirada de las trabajadoras y de las educadoras que normaliza sus propios comportamientos para hacerlos extensibles, ¿no? a los otros. Vivimos como en entornos tan fuertemente fragmentados, ¿no?
donde ¿no? cada una, ¿no? Pues vive en un lugar, ¿no? Y tenemos tan poco contacto con la diferencia que nos faltan marcos comunes de entendimiento, ¿no? Y entonces es muy probable que en esas situaciones, ¿no? Las educadoras, las trabajadoras sociales acaben por proyectar, ¿no? Lo que son pautas de comportamiento puramente, ¿no? de tu nicho social, ¿no? las proyecten como universales, ¿no? Y juzguen el resto de conductas como irracionales, ¿no? La cara dura de venir aquí, ¿no? a este programa cuando luego están con un móvil todo el día, ¿no? Y en el móvil no tienen problema en gastar el dinero, ¿no? Ese tipo de comentarios, ¿no? La negligencia de estas mujeres que dejan a los niños solos, ¿no? O esto es una familia desestructurada. ¿Qué es una familia desestructurada? ¿Quién define lo que es una familia estructurada o desestructurada? Pero claro, todas estas definiciones, ¿no? entran luego, o sea, se codifican en protocolos que determinan, ¿no? el acceso y determinan nuestra manera de trabajar. Claro, si tú defines a una familia como estructurada, toda la intervención con esa familia va a ser ¿para qué? Para estructurarla. ¿En base a qué? En base a normas, ¿no? claramente sociocéntricas de lo que tú entiendes que es una familia, ¿no? Y esto, y con esto ya cierro, como sociocentrismo, culturalismo, ¿no? y racismo cultural se forjan, ¿no? una determinada ideología de lo que debe ser la integración, ¿no? en torno a la cual articulamos, ¿no? nuestros procesos de intervención social, ¿no? Una integración que debe de ser estéticamente cultural, quiero decir, una integración que piensa solo en términos culturalistas, ¿no? Recuerdo hace poco, ¿no? en la Asociación de Vecinos de mi barrio, ¿no? Un momento de integración, pasarela de trajes, presentación de boda marroquíes, gastronomía, música en directo, henna y artesanía, ¿no? Esa es la cara de la integración, ¿no? Una celebración superficial, ¿no? de la diversidad cultural que además es solo unidireccional, ¿no? O sea, es como, porque si todavía hubiera presentación de trajes de boda españoles, como si es que eso existe, pues yo qué sé, igual me queda un poco más tranquila, pero bueno, ¿no? O sea, siempre unidireccional y muy selectiva, ¿no? Es decir, los trajes de boda o la henna deben de ser, ¿no? Si yo los aprendo, ¿no? Si alguien aprende a hacer una tortilla de patatas, se debe estar integrando, ¿no? Si trabajas, te integras, pero si escuchas trap, eso parece que no, ¿no? Entonces calificamos, ¿no? a muchos adolescentes como, no están integrados. ¿Por qué? Pues escuchan la misma música, pero claro, igual la música no entra dentro de la definición de una ideología de la integración claramente culturizada, ¿no? Con todo este mecanismo que he ido definiendo, ¿no? de trabas burocráticas, de margen de arbitrariedad, ¿no? donde todas estas formas de racismo permean, ¿no? de fronteras internas más duras, ¿no? se va generando este continuo, ¿no? hipersegmentado, ¿no? de posiciones, pero además se genera una última cosa, que es la última que quería añadir, ¿no? Se genera un tipo de discursos según los cuales la posición que tú ocupas es mérito tuyo, ¿no? Es decir, si tú has hecho el suficiente esfuerzo de integración, en Madrid hay un informe que se llama así, esfuerzo de integración, ¿no? Si tú has hecho el suficiente esfuerzo de integración, o si te has bregado bien con esas normas, ¿no? o si te has portado y has, como era debido, ¿no? y has entrado en un determinado programa en un itinerario de inserción y lo has hecho bien, ya has acudido todo y has venido puntual, ¿no? mereces esa integración, ¿no? El esfuerzo, la integración es una cuestión de esfuerzo y mérito, ¿no? Este discurso que se relaciona con lo primero que os decía, ¿no? El neoliberalismo debe generar competencia, pero debe generar también deseo, ¿no? de competencia. Entonces, sí, la integración es una cuestión de mérito y esfuerzo. Yo desearé entrar, ¿no? en esa rueda para lograr esa integración que depende de mí. Y si depende de mí, tenemos aquí la cuarta última forma, ¿no? en la que el racismo institucional aparece como invisibilizado. Todas las estructuras raciales sobre las que se sustenta, ¿no? la desigualdad estructural en nuestra sociedad, de raza, de clase, pero bueno, como el tema que se subrayó las raciales, quedan absolutamente borradas del discurso. Si tú quieres, puedes, ¿no? Entonces, todos aquellos lastres, ¿no? que tiran hacia atrás de determinados sujetos, simplemente por su color de piel o por su procedencia, ¿no? quedan invisibilizados. Y aquel que se sale de la norma, ¿vale? Aquel que no llega, es alguien que no ha hecho los suficientes esfuerzos, por tanto es una persona inválida
y por tanto es una persona muy fácilmente criminalizable, ¿no? Es decir, si no lo hiciste bien, ¿no? Lo que cae sobre ti es el peso del control y la sanción, ¿no? Y ahí seguramente las siguientes intervenciones, ¿no? Nos leerán más. En definitiva, lo que todos estos dispositivos generan no es solo una desigualdad tremenda, ¿no? Con lo cual podemos encontrarnos a la educación social funcionando al servicio de la desigualdad, sino que, como decía Nizaya, declinan culturalmente problemáticas que son de índole social. Por tanto, la desigualdad queda absolutamente camuflada bajo espacios, ¿no? bajo discursos culturalistas que lo que nos hacen, ¿no? es de alguna manera generar un nicho de confort que nos permite seguir haciendo cosas, ¿no? sin remover lo que es como el núcleo básico, ¿no? que seguirá perpetuando estas situaciones, ¿no? de inclusión diferencial. Y ahí lo dejo que me enrolle, perdón. Hola, bueno. En primer lugar, agradecer por la invitación a la jornada, a Nisa, por todo el trabajo que me consta que ha hecho. Y también la oportunidad de presentar esta ponencia o esta charla y porque me da la posibilidad de pensar sobre temas que yo estoy más trabajándolo en el ámbito cotidiano, ¿no? Mi aproximación a la intervención social viene al principio desde el activismo más. Yo hago teatro del oprimido, de las oprimidas, entonces por distintas situaciones me tocó empezar a dar talleres en ámbitos que se podía considerar de la administración o que están relacionados con la administración. Después empecé a trabajar con eso y en distintos institutos, en distintos espacios, Centro Ubert, en distintos lugares, también dando formaciones a técnicos y técnicas. Y entonces también las reflexiones que hoy hago vienen un poco de ahí, ¿no? Del activismo o del trabajo. También porque para mí es muy importante, me interesa mucho estar en estos espacios generalmente bastante segregados, ¿no? Donde los profesionales, las profesionales son blancas, personas blancas, y la mayor parte de los usuarios, usuarias son personas racializadas, ¿no? Entonces, para mí también hay a nivel simbólico nuestra presencia, la presencia de personas que han migrado es súper importante, ¿no? Para los y las jóvenes, porque están acostumbrados a que no estemos presentes ahí, ¿no? Sino en otros lugares. Entonces, mi formación académica viene un poco más desde el derecho, entonces también voy a hablar un poco del derecho, espero que no se aburran mucho, porque el derecho siempre es aburrido. Entonces, la ponencia la pensé en 3 partes. Una es explicar un poco qué entiendo yo por racismo institucional, junto con otras compañeras y otros compañeros que estamos trabajando estos temas. La segunda parte sería pensar los límites de las intervenciones sociales en la lucha contra el racismo institucional, los límites y las complicidades de la intervención social. Y la segunda, las posibilidades, para no quedar todas deprimidas e irnos a estudiar otra cosa. No, para que terminen la carrera quien no la está terminando. Vale. Entonces, la primera pregunta, ¿no?, es ¿qué entendemos por racismo institucional, ¿no? También, como quiero decir muchas cosas, algunas partes voy a leer, otras partes voy a hablar, ¿sí? Entonces, bueno, desde hace tiempo las aproximaciones antirracistas y anticoloniales están presentes en gran variedad de análisis sobre los problemas sociales, ¿no? Las aportaciones de teóricas y teóricos del sur nos han permitido comprender cómo los procesos coloniales han generado cambios en el padrón de poder mundial, que siguen presentes en la actualidad. Entonces, si bien la colonización se trata de un proceso histórico que se vio interrumpido por los procesos de independencia de las colonias, se instauraron lógicas, mecanismos, estructuras que siguen presentes en la actualidad y que se actualizan constantemente, ¿no? Estos análisis en los últimos años también se han incorporado en el norte global para ver qué impacto tiene la colonialidad, vendría a ser, en las sociedades europeas, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco la mirada de decir que el racismo no es un fenómeno nuevo, no es algo que Vox se inventó, que surge repentinamente ante el acceso de la extrema derecha, sino que se trata de la continuidad de una larga historia de dominación colonial, instaurada hace 500 años, diría la perspectiva de colonial, ¿no? Es decir, que lo propio europeo ya es racista, ¿no? La propia existencia de la blanquitud
de la Europa, como la Europa moderna, como se entiende, ya tiene en su genética, si nos ponemos racistas o biologicistas, el gen del racismo, ¿no? Bueno, ahí es un poco irónico, pero... O sea, que la propia noción, la idea, la blanquitud ya per se tiene esta noción de jerarquización, ¿no? De supremacía racial. Entonces, uno de los autores que ha pensado bastante este tema y que vendría a ser uno de los padres de la decolonialidad es Enrique Dussel, ¿no? Enrique Dussel, él lo que dice es que la conquista y la colonización de América dio inicio a una nueva etapa histórica que es la modernidad, ¿no? Y que frente a la idea que nosotras tenemos de la modernidad como un proceso emancipatorio y como un proceso intraeuropeo, vendría a ser como un proceso que surge solo de Europa, la modernidad se caracteriza por dos cosas. Uno, por ser un proceso mundial, y ahora lo explico un poquito por qué, y un proceso constitutivamente violento, ¿no? En el primer caso de lo intraeuropeo, lo que dice es, la colonización lo que permitió es la expansión del sistema capitalista. Se dieron las condiciones materiales para que el capitalismo se expanda en otros lugares del mundo. Y eso, eso influye no solo a nivel material, de acceso a recursos, ¿no? O sea, más tierras para colonizar, dominar, sino también en la subjetividad de las personas europeas. Se crea, previo a lo que Descartes diría el pienso, yo existo, que sería el eje sobre el cual a nosotras nos dijeron que el pensamiento moderno se desarrolla, existe el yo conquistador, ¿no? O sea, para que la subjetividad, la creación de la blanquitud del europeo necesita una relación constante con el otro colonizado. En la medida que existe el otro colonizado, existe el yo europeo, esta blanquitud. Entonces, siempre la propia existencia de esa blanquitud depende de los procesos de racialización que la colonización instaura a los pueblos colonizados. Entonces, esta distinción social no solo opera en términos de clase, como diría el marxismo, sino también en la distinción étnica, en la distinción frente al otro como el colonizador superior, ¿no? El superior, el que lo ha hecho mejor. El otro día daba un taller con niños y niñas y a mí me gusta mucho hablarle a los niños y a las niñas de 10 años de la esclavitud, ¿no? Entonces ellos me decía uno de los niños, bueno, claro, pero es que seguro que si la gente blanca no esclavizaba a la gente negra, los negros nos hubieran esclavizado a nosotros, ¿no? Era esta idea de, bueno, hubo alguien que lo tuvo que hacer antes y nosotros lo hicimos mejor, por eso lo hicimos antes, ¿no? O sea, que fue una cuestión, y esa idea de cómo el devenir histórico, de cierta manera, es una lucha, una subsistencia, ¿no? Si no nos atacaran, si nosotros atacamos, porque si no, nos hubieran atacado ellos, ¿no? Entonces, la racialización, el proceso, el concepto raza es fundamental para entender esta jerarquización que se hace de la población y en base a ello, la posibilidad de acceder a determinados recursos, ¿no? Entonces Dussel lo que dice es, la modernidad no nace como un proceso interno, no es que unos 4 hombres blancos estuvieron iluminados y empezaron todo el desarrollo posterior, sino de relaciones que se establecen con el resto del mundo a través de ejercicio de la violencia hacia otros pueblos a los que se domina y se expolia. Entonces, no hay solo una relación material, económica de dominio, sino una relación subjetiva, ¿no? La blanquitud se considera jerárquicamente superior al resto de las poblaciones. Y esa jerarquización no es binaria, ¿no? No es blanco, negro, superior, inferior, sino hay una jerarquía. Mientras mayor acceso, mayor cercanía al ideal de la blancura haya a este modelo moderno de hombre heterosexual, blanco, propietario, más la humanidad va a ser reconocida. Mientras menor, mientras más lejano una persona, un pueblo se encuentra este ideal, más puesta en duda va a estar,
¿no? Entonces, cuando hablamos de raza, hablamos de una imposición, de una ficción, no de un hecho biológico, no de una característica genética, ¿no? Los niños y las niñas están convencidas que los africanos corren mejor porque hay un don, tienen un gen de correr mejor, ¿no? No se trata de esa mirada del racismo científico, sino de una ficción que opera en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? La Rita Segato advierte que la raza es un rastro, un signo, una marca de la historia de dominación colonial que continúa presente hasta nuestros días. Se trata de una ficción, de una imposición que genera efectos materiales y concretos en la vida de todas nosotras, ¿no? Entonces, esa es la idea de que no se trata que la blanquitud y que este proceso de modernización es un proceso que tiene efectos no solo en Europa, sino en todo el resto del mundo, y que la blanquitud necesita de los otros que son inferiores, considerados inferiores para existir. Y la segunda crítica que hace en Dussel es que frente a esta idea de que la modernidad implicó la emancipación, el progreso, el desarrollo y todo el largo despertar frente al adormecimiento de la Edad Media, ¿no? A mí me lo enseñaron así en la escuela, la modernidad, es un proceso constitutivamente violento, ¿no? Frente a unos, para que ese desarrollo, emancipación exista, tiene que haber violencia, que es la cara oculta de la modernidad, en determinados pueblos, en determinadas comunidades o personas, ¿no? A mí me gusta nombrarla siempre, en este caso, a Berta Cáceres. Berta Cáceres era una líder indígena, hondureña, que ella luchaba en su pueblo contra la implementación de hidroeléctricas, porque se iban a utilizar los ríos y los ríos iban a morir, ¿no? A Berta la mataron por oponerse a esa intervención, ¿no? Las empresas que iban a intervenir eran españolas, tienen sede en Galicia, y el discurso siempre se le acusaba a Berta de estar en contra de la modernización, del desarrollo, del progreso de Honduras, ¿no? Porque claro, la instalación de una fábrica ahí iba a generar bienestar, iba a generar trabajo y todas estas cosas que dicen, y era, ¿no?, exactamente el proceso modernizador de ahí necesitaba excluir a esas personas indígenas que estaban ahí utilizando los ríos para poder instalarse, ¿no? Entonces, desde esta mirada así bastante rápida y desde la decolonialidad se puede leer bastante y pueden acceder, Dussel tiene todos sus libros online gratis, desde esta perspectiva es cuando entendemos o proponemos entender el racismo como algo mucho más profundo que una serie de prejuicios y estereotipos propios de algunas personas intolerantes y retrógradas. No se trata de una cuestión individual que produce discriminaciones, sino de un sistema que jerarquiza a las personas y a los pueblos y que pone en duda la humanidad de aquellas personas y formas de hacer que están más alejadas del sujeto moderno por excelencia, que es este hombre que ya les dije. Entonces, más allá de entender el racismo como una perspectiva individual o moral, porque por ejemplo ahora los movimientos sociales en blancos lo tratan generalmente como un problema moral, si yo soy buena o mala, yo soy racista o no, no es un problema moral, ¿no? Es una característica del propio modelo civilizatorio que la colonización instauró, lo cual genera violencia, exclusión y muerte para unas personas y beneficios y privilegios para otras. Entonces, de cómo esto se aplica en la actualidad. Vendría a ser, yo tengo una colega que me dice que siempre que explico el racismo empiezo a hablar de 1492, que me actualice y lo diga ahora más rápido, ¿no? Pero es importante para mí las continuidades, ¿no?, que existen. Y yo creo que en la actualidad los estados modernos operan existen distintos mecanismos, pero como por esta jornada yo pensé hablar de dos, que uno es el derecho y otro la educación, ¿no? Como a través de estos mecanismos también constantemente se pone, el racismo se actualiza, ¿no?
Históricamente el derecho ha servido para justificar y legitimar la jerarquización de las personas, ¿no? Según su origen, nacionalidad, cultura y homogeneizar a la población, ¿no? Por ejemplo, las normativas del pueblo gitano en relación al Estado español, ¿no? Existen como 2.500 normas, existieron a partir de 1492 hasta el 78 aproximadamente 2.500 normativas en que excluían, perseguían y discriminaban a las personas que pertenecen al pueblo gitano, ¿no? También la ley de extranjería, ¿no? Establece requisitos y procedimientos donde las personas tienen acceso o no a diferentes recursos, ¿no? No es lo mismo ser una persona francesa que quiere venir a Barcelona a vivir que una persona de Senegal a vivir. Su situación va a ser totalmente diferente, ¿no? También los centros de internamiento a extranjeros responden a una política migratoria destinada a crear el miedo y el control de la población. También, por ejemplo, se destinan cifras astronómicas para impedir el acceso de personas que buscan asilo o quieren migrar al territorio europeo, ¿no? Y también, por ejemplo, ahora la nueva modalidad es esto de tercerizar el control de las fronteras a los países limítrofes de la Unión Europea, ¿no? Todo esto está amparado bajo un régimen jurídico que legitima tales acciones. O sea, no se trata de unas personas que están ahí locas, que han instaurado estas políticas, sino que las muertes en el mar Mediterráneo responden a una política de Estado que lo que quiere es que esas personas no entren bajo cualquier medio, bajo cualquier circunstancia. No son tragedias, no son accidentes de tráfico, como un niño me decía, bueno, pero las personas también mueren en accidentes de tránsito, ¿no? Y ahí era como explicar las diferencias entre morir en un accidente de tránsito en Barcelona, en una calle, y morir en el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, el derecho sirve como un brazo ejecutor súper importante del racismo institucional. Y ahí también está muy relacionada la intervención, ¿no? De los educadores y de todas las personas que están en este ámbito social, ¿no? Una chica el otro día me contaba de la aplicación del Proderay, que supongo que ahí nos hablará un poco de eso, ¿no? Bueno, de un protocolo sobre el protocolo contra la radicalización islámica, que ya les puedo comentar un poco, ¿sí, no? Y la profesora me decía, no, es que si nosotras no hacemos eso, tenemos sanciones legales y podemos ser perseguidas. O sea que el derecho también opera ahí, ¿no? Pone a los educadores y a las personas que intervienen en estos ámbitos como controladores, ¿no? Le da funciones de policía, ¿no? Entonces, en este contexto de racismo, y otra el derecho es una de las herramientas y la otra es el sistema educativo, ¿no? Que el sistema educativo es un dispositivo, podríamos decir, a partir del cual se enseña y se transmite la supremacía blanca, ¿no? Eso lo dice Robin DiAngelo, una pensadora estadounidense, que ya habla de la fragilidad blanca, es bastante interesante, y a mí me parece como en mi trabajo con escuelas e institutos, constantemente los niños, las niñas siguen siendo educadas en esta supremacía racial, ¿no? Si una ve, por ejemplo, cuando entras al instituto, algunas veces tienen que hacer trabajos, ponen filósofos, son todas pensadores blancos, occidentales, ahí que han pensado. Y ahora algunas pensadoras blancas, también 3 o 4, para que no se diga que son machistas, ¿no? Y yo siempre les pregunto a los niños y a las niñas si conocen algún pensador, algún filósofo africano, sudamericano, chino, asiático, no sé, de algún otro lugar, y claro, evidentemente no conocen a nadie porque no aprenden otra cosa. Las líneas del tiempo también, ¿no? También en casi todas las escuelas hay líneas de tiempo. Las líneas del tiempo también, todo
los hechos donde Europa es motor, ¿no? Y claro, y de la colonización te siguen hablando de descubrimiento de América, y de la esclavitud saben bastante poco, ¿no? Entonces, esta autora es interesante porque ella ella es blanca, ¿no? Y ella habla de cómo nosotros, las personas también colonizadas también, conocemos constantemente solo una parte de la historia, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprendía mucho que la gente cuando yo llegué aquí a vivir, que la gente no supiera un montón de cosas de otros lugares del mundo, ¿no? Claro, porque yo sabía un montón de cosas de Europa. Entonces era como, ¿cómo puede ser que esta gente no sepa nada? Los niños, o sea, a nivel de geografía, o sea, a nivel cosas así que... Un niño me decía el otro día, sí, en Chile están los Alpes, ¿no? Y era así como una cuestión, claro, tan centrada, ¿no? Tan centrada, o por ejemplo que Pablo Escobar había sido presidente de Colombia y un montón de cosas porque son niños y niñas que están educados en lo local y en la supremacía racial de que ellos lo han hecho mejor que el resto, ¿no? Y esto se transmite, ¿no? Entonces el proceso de escolarización, el alumnado aprende solo que una parte de la historia desconoce la historia de despojo y violencia, y también a partir de distintos mecanismos se instaura una racionalidad donde sistemáticamente se valora solo determinadas formas de entender el mundo y se desvalorizan otras. El saber académico, por ejemplo, si yo venía aquí y me presentaba, hola, yo soy una tallerista que doy talleres en una asociación, ya todo lo que yo pudiera decir, aunque estén de acuerdo o no, es decir, esta, ¿no? Pero si yo digo, hola, no, yo soy doctora en Derecho, hice un doctorado y hice no sé qué, ya a mí misma me posiciona desde otro lugar, ¿no? Porque el conocimiento da jerarquía, y la colonialidad lo ha trabajado como la colonialidad del saber, ¿no? En el sentido de que una sola aproximación, una sola forma de entender la realidad es la válida y la otra no. Y en este sentido también es bien interesante porque cuando te buscan, ¿no?, para hablar de diversidad cultural, siempre te piden hablar de conflicto, de cómo son las mujeres tratadas en determinados sectores, ¿no? Yo una vez quise hacer hice un artículo para un libro que iba a salir de Derecho, y entonces me pidieron que hable de diversidad cultural y yo hablé de cómo las comunidades indígenas entienden la relación con la propiedad, ¿no? O sea, cómo es la relación con la propiedad. Y bueno, yo me di cuenta que la gente estaba un poco decepcionada de mi artículo porque querían algo que dé más chicha, ¿no? Más salseo, como cómo son maltratadas las mujeres o no en las comunidades indígenas, ¿no? O sea, esta idea de que también la sola aproximación a determinados conceptos siempre lo entendemos desde una perspectiva y no en otra. Entonces, y en este sentido, ¿cuál es el rol de la intervención comunitaria, ¿no?, en este punto? Entonces, yo pienso, o sea, cuando preparaba la ponencia veía un poco las ofertas formativas que ofrecen las universidades, y casi todas, las que vi, hacían hincapié en el carácter social de las formaciones y en el interés hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no?, como la población migrante, la infancia, la adolescencia, personas con diversidad funcional, en situaciones de dependencia. Pero, por otra parte, los movimientos sociales, de hecho hoy se iba a hacer una acción de denuncia a servicios sociales por parte de mujeres racializadas, denuncian el racismo en los circuitos de la administración, donde estos profesionales luego se van a insertar, ¿no? Denuncian, por ejemplo, que los servicios sociales muchas veces son utilizados como una forma de control de la población y la imposición de una única mirada sobre lo que se considera una vida buena, que un poco también lo había hablado Nisa, ¿no? Entonces, porque cuando una entra en ese círculo de la protección social, recibe una serie de prestaciones que no siempre son gratuitas, ya que requieren una cierta asimilación a los valores de la sociedad hegemónica, ¿no? Una madre migrante que recibe una ayuda social por su hijo, por su criatura, será muy cuestionada si decide tener otra criatura, ¿no? Será puesta en duda su capacidad de ser buena madre, ¿no? También la pobreza muchas veces es asociada a la falta de capacidad necesaria para garantizar el buen cuidado de una criatura, ¿no? Si una persona está en una situación de pobreza, ya su capacidad de ser buena madre o responsable está puesta en duda, ¿no? Entonces, en Barcelona también, por ejemplo, colectivos de personas migrantes y racializadas denuncian constantemente a la DGAIA, ¿no?, que es la Dirección General de Administración a la Infancia y a la Adolescencia, por los innumerables casos de racismo institucional,
¿no? Entonces, esto es hacia familias y personas migrantes, ¿no? Menores sobre todo. Entonces, estos servicios que debían ser de protección a la infancia se tratan de medidas de penalización y control, ¿no? Como en el caso de los menores no acompañados, que supongo que se trabajará en la siguiente mesa. Después, otro ejemplo que a mí me llama mucho la atención en Barcelona son las diferencias que existen en los servicios municipales según el barrio. O sea, a mí me llama mucho, como en un momento daba talleres o trabajo en los barrios altos o en barrios del centro o barrios de las periferias, hay, o sea, la infraestructura de los lugares donde se presta atención cambia bastante, ¿no? Los recursos donde generalmente los barrios altos, muchos de los lugares donde yo estuve participando dando talleres, por ejemplo, son antiguos palacios, son lugares que tienen muchísima infraestructura. De hecho, una vez que fuimos a dar un taller hasta nos dieron comida, o sea, para la gente que había asistido al taller, había servicio de comida, ¿no? Y esto cambia en otros centros, en otros barrios de Barcelona, donde la población, donde hay mayoritariamente en población migrada, ¿no? O sea, la propia infraestructura de la ciudad también cambia bastante según eso, ¿no? También las intervenciones de los menores en los centros son distintas, ¿no? No se trata de una misma manera a un menor si es migrante que si es local. En las aulas de acogida, por ejemplo, yo no sé si saben, pero se pensaron en las escuelas públicas aulas de acogida que finalmente funcionan como aulas de segregación, ¿no? Donde viven los y las alumnas migrantes. Por ejemplo, a mí en algunos institutos de aquí sigue existiendo esto de lo A, B, C, D, E, ¿no? Y en el E es muy curioso porque en el D, que son los que tienen menos capacidades, casi siempre en el A son todos niños, niñas blancos, catalanes, y en las otras son población migrada y racializada, ¿no? Y es muy interesante porque incluso hasta las personas blancas que están ahí, las corporalidades también son distintas, ¿no? O sea, es como muy interesante. Y una vez nos pasó que incluso en un instituto de Mataró, incluso en la extensión del tamaño del aula cambiaba. Entonces era un aula, el doble de un aula para los alumnos del A y la mitad para los alumnos del E, ¿no? Entonces estas cosas son como materializaciones ya desde la infraestructura de cómo opera ese racismo institucional, ¿no? Entonces yo algunas miradas o algunas como análisis que de mi experiencia saco, ahí voy a nombrar algunas que ya también un poco se nombraron, y a mí me gusta, cuando pienso en estas cosas, citar una frase de Fanon, que él dice que lo esencial para nosotras no es acumular hechos o comportamientos, sino extraerle su sentido, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué pasan estas cosas, ¿no? Entonces yo lo veo, y esta experiencia más que todo la saco de haber participado en distintas actividades con Centro Obert, sobre todo. Creo que en otros lugares la lógica debe ser peor o más grave o más explícita, tal vez, pero en lo sutil, ¿no? Que también ahí opera mucho el racismo, ¿no? Primero, la lógica de la inclusión a los jóvenes a las y los jóvenes migrantes a unas estructuras que no se cuestionan. Se impone una única manera de ver y de entender el mundo. Se exige la integración, lo que decía Débora, de las y los jóvenes a una sociedad que no se pone en cuestión. Mientras mayor sea el grado de blanqueamiento a los valores de estos jóvenes, menor va a ser el cuestionamiento y mayor va a ser la aceptación que va a recibir. Y eso, por ejemplo, en mi experiencia se ve mucho con los niños y niñas que son musulmanes, ¿no? Si hay niños y niñas que son marroquíes y que no son musulmanes, ahí no hay tanta incomodidad cuando hay niños y niñas que expresan abiertamente que son musulmanes o que están haciendo Ramadán, o que cuando ahí ya hay una especie de alarma inconsciente que se enciende para esos menores, ¿no? Y también aquí para mí hay una cuestión de la aceptación, de la inclusión al sistema, que el otro día le decía a una colega, que para mí, y esto puede ser muy debatible y lo entiendo, pero para mí una persona que ha pasado por todos esos circuitos, claro que está
que de cierta manera opta por vías que la calle puede generar otros peligros que también existen, pero yo pensaba, es más probable que estas jóvenes entren a este circuito de educación social, de trabajo en SPLAY y todo este circuito que vayan a ocupar, ¿no? Que vayan a un espacio, a una casa ocupa, o que vayan creando sistemas que son alternativos, ¿no? O sea, esta idea de también ese modelo, ese niño, esa joven integrado, responde también a una visión bastante determinada, ¿no? Y esto lo podemos debatir si no están de acuerdo. Entonces, también lo que decía Nisa un poco de que las aproximaciones interculturales muchas veces se tratan de actividades folclóricas, ¿no? Meramente celebradoras de la diversidad, que no cuestionan que de esas diversidades, de esas distinciones también existen diferencias, ¿no? Violencia, o sea que la diferencia también muchas veces es fruto de desigualdades, ¿no? Otra cosa que también vi que está bastante presente es la tendencia a responsabilizar a los propios jóvenes de las situaciones de exclusión en las que se encuentran o, como también se había dicho, a culturalizar los conflictos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba que tenía que ir a dar un taller una semana de jóvenes que no hacían nada, ¿no? Así era como la idea, nos juntamos con la formadora y dice, bueno, estos jóvenes están desmotivados, no hacen nada y este programa es para que hagan algo, ¿no? Y era como, entonces, no hacer nada significa que no estaban trabajando o que no estaban estudiando, ¿no? Entonces, vamos al taller y claro, al principio casualmente eran todos jóvenes migrantes, ¿no? Que estaban en el proceso, en el proyecto, y la idea era que nosotras hiciéramos algo, ¿no? O sea, actividad, bueno. Entonces, claro, cuando nos ponemos a hablar con los jóvenes, casi todos los jóvenes lo que pasaba era que tenían procesos migratorios recientes y que por alguna causa no habían podido ingresar a la escuela o a los institutos, a los que sea, ¿no? O sea, no era tanto una falta de desmotivación de los jóvenes, sino unas trabas burocráticas que les impedían acceder o ya sea al trabajo, porque muchos no tenían derecho o permiso de trabajo, o a las escuelas, ¿no? Entonces era, bueno, ya había ahí una traba. Y claro, las ofertas que se ofrecían, o sea, las actividades que se ofrecían, de cierta manera también era, claro, hacer teatro, por ejemplo, en nuestros casos, con jóvenes de 16 años que a las 10 de la mañana, ¿no? Que ellos o quieren ver cómo trabajan o ingresar en los colegios, entonces era, de cierta manera, era, bueno, yo no sé si estos jóvenes están desmotivados o si realmente hacer teatro social a los 16 años tal vez no les aporte nada de los que ellos ahora consideran como sus necesidades más importantes, que podría ser resolver su cuestión laboral o administrativa o poder acceder a alguna formación, ¿no? Entonces nosotras lo que hicimos ahí fue, en vez de hacer teatro, es como trabajamos con audiovisual, un poco enseñarles a usar las cámaras y grabar y hacer cosas así, por si a alguno le gustaba el tema más de cámaras y todo eso, y podría ser de ahí una salida laboral o de interés para algo, ¿no? Pero la mirada de los profesionales eran, estos jóvenes no tienen motivación, no hacen nada, están ahí y hay que hacer algo para que ocupar este tiempo, ¿no? Y también cómo se culturalizan los conflictos. A mí nos pasaba en un taller en la mina, que también era como, no, aquí hay mucho conflicto, entonces hacemos una intervención que era con Gen Gran y con jóvenes. Claro, la Gen Gran era toda gente que había migrado en otro proceso, ¿no? O sea, toda gente del Estado español que había migrado. Y los jóvenes eran jóvenes de ahí, que habían nacido ahí o que sus padres habían migrado, casi todos de África. Entonces, el conflicto, bueno, entonces había ahí como toda una acusación de un lado para el otro constante de lo inadaptados que eran unos, los racistas que eran, y bueno, y ahí había. Y lo que pasaba finalmente era que el conflicto era que había una plaza que es donde las abuelas se ponían a tomar el sol y donde los jóvenes se ponían a jugar a la pelota. Entonces, los jóvenes jugaban a la pelota, le pegaban a las señoras pelotazo, la señora se enfadaba y se peleaba. Entonces, el problema no era un problema cultural, era un problema de espacio público donde unas personas podían utilizar, donde no había espacio para que se utilice de distintas maneras, ¿no? Entonces, ante esta perspectiva, y también otra cuestión que ya los nombró dos otras
cosas que pensé un poco son la falta de referentes de personas migrantes y racializadas como educadora, que aquí yo no lo veo como una cuota, ¿no? Como, bueno, pongamos cuota, que haya muchas de muchos colores y ya estamos, ¿no? Sino una cuestión de cómo el racismo estructural funciona ahí para limitar o imposibilitar el acceso a determinados lugares de trabajo, ¿no? Es decir, cómo la falta de presencia de personas en determinados lugares refleja los distintos mecanismos que hay para que determinados tipos de personas lleguen a esos lugares de trabajo, como ser docentes, ¿no? Yo le pregunto a las niñas y a los niños cuántos profesores negros han tenido en su vida y evidentemente han tenido muy pocos, cuando, siendo optimista, vendría a ser, ¿no? O sea, que casi siempre no han tenido otros profesorados de otros orígenes, ¿no? Entonces ahí hay una señal de que algo pasa, ¿no? Y también la falta de conocimiento suficiente de los profesionales sobre los procesos migratorios y las realidades de las personas, ¿no? que migran. A mí un día estábamos haciendo un taller y una educadora social me dice, estábamos hablando de racismo porque una de las jóvenes quería hablar de racismo. Entonces empezamos a hacer el taller, trabajamos ese tema y la educadora social dice, bueno, pero a ver, si yo me voy a Sudáfrica, yo voy a recibir racismo en Sudáfrica, ¿no? O sea, ese era el rol de una educadora blanca, con todos niños racializados, ¿no? Que ella continuamente está con ellos, ¿no? Entonces, claro, para mí como me sorprendió, bueno, y ahí estuvimos hablando un poco de eso, de que el racismo inverso no existe, ¿no? Y ahí fue como un poco de eso, pero yo creo que hay una falta muy importante también de conocimiento sobre determinadas cosas, ¿no? Que sí se está trabajando, evidentemente, pero que entonces el rol en esta función, en este marco que parece inamovible, yo creo que la función de la intervención social de distintos profesionales, uno es como generar grietas, ¿no? Porque la colonización, la colonialidad no opera no nos ha ganado, no opera en todos los aspectos de nuestras vidas. Hay resistencias, hay luchas antirracistas, hay miradas, o sea, es un sistema, tanto el derecho como la educación, que tienden a homogeneizar, pero que no han ganado, ¿no? la batalla, si se podría hacer, porque siguen llegando gente a las fronteras, porque sigue habiendo migración, porque seguimos aquí, porque seguimos denunciando. Entonces, en esto muestra que el sistema no logra sembrar esa política de muerte y de despojo y de exclusión que pretende, ¿no? O sea, los mecanismos. Entonces, yo creo que en ese sentido la aproximación desde una perspectiva antirracista, de una perspectiva antirracista radical, que cuestione la blanquitud, que cuestione esos privilegios, esa jerarquización constante que hay, podría ser una vía para tratar de generar grietas, ¿no? Generar grietas a este monstruo, esta cosa que parece que es invencible. Y en ese sentido, bueno, ya no tengo tiempo, pero la idea un poco era hablar de la interseccionalidad, cómo la interseccionalidad se ha propuesto de cierta manera desde autoras feministas afroamericanas como una propuesta para ver cómo el racismo, sobre todo el eje racial, influye en la vida de determinadas mujeres, ¿no? Y a mí me gusta hablar siempre de las autoras afroamericanas para hablar de interseccionalidad, porque la interseccionalidad, como la mayoría de cosas que pasan en Europa, se ha blanqueado y ahora, últimamente, el concepto de interseccionalidad se entiende mayoritariamente como una suma de entidades, y el eje racial, que era fundamental en la mirada de las feministas afroamericanas, se ha desplazado, ¿no? Entonces aquí muchas veces uno escucha, por ejemplo, se quería hacer un proyecto interseccional que era dirigido a personas con diversidad funcional. Entonces, está bien cuestionar esta idea de sujeto que capaz que puede hacer un montón de cosas, pero la interseccionalidad no solo tiene en cuenta la funcionalidad del cuerpo, sino que tiene en cuenta sobre todo el eje racial. O sea, yo creo que las perspectivas, las aproximaciones tienen que tener también cómo afecta a la población racializada o cómo beneficia a la población blanca determinadas políticas, ¿no? O sea, interseccionalidad para mí no es hablar sobre ser LGTB y ser catalana.
Eso se puede entender, pero no es un análisis interseccional en el sentido que también el eje racial se tiene que entender algo más, mucho más profundo que como algo accesorio, sino como algo constitutivo del propio sistema y que constantemente nos está jerarquizando, ¿no? Está permitiendo que algunas personas vivan en nuestra ciudad y que otras mueran impunemente. Y yo creo que ahí la responsabilidad, como también decía un poco Nisa, de las personas que intervienen en estos ámbitos es muy importante en el sentido de ser aliada de los movimientos sociales antirracistas y no cómplices del Estado racista. Gracias.